Pues queridos hermanos, ya estamos en este domingo 22 del tiempo ordinario de nuestra liturgia católica. La palabra de Dios pues siempre nos tiene un mensaje para que nosotros lo aceptemos y para que nosotros cambiemos de vida o perfeccionemos el camino hacia Dios. El fin de la palabra de Dios no es otro más que hacernos puros, hacernos santos, hacernos perfectos. Pero hay que entender que la palabra de Dios, hermanos, pues antes de estar escrita, como ahora la conocemos en la Biblia, antes estuvo en tradición. Antes se fue pasando de unos a otros. Que pues las revelaciones divinas y las bonitas costumbres, las buenas costumbres, que son virtudes, se fueron pasando y al final pues llegó a plasmarse en un libro que ahora nosotros conocemos como la Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Por eso hoy pues en el Evangelio escuchamos en San Marcos pues cómo Dios resalta que hay pues tradición, pero también hay costumbre. No es lo mismo la tradición que la costumbre. La tradición es algo que se va pasando de unos a otros, pero lleva pura virtud, lleva pura cosa buena. Y la costumbre es también algo que se va pasando de unos a otros, pero hay costumbres buenas y costumbres malas. Las costumbres buenas les llamamos virtudes. Esas que se pasen, qué bueno, que sigan adelante. Pero las costumbres malas les llamamos vicios. Y esas sí que no deben de pasarse, esas no deben de trascender. Cortemos con las costumbres malas, con los vicios. Sí, aquí en el Evangelio se habla de pura tradición, en este Evangelio de San Marcos, pero a estas alturas del partido, pues tenemos que interpretar la Biblia como debe ser. Realmente tradición se refiere a lo puro bueno que se transmite. Y cuando ya hay cosas malas, pues ya se llama costumbre. En este caso, los fariseos critican a los discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque no siguen, según ellos, las tradiciones de los antiguos. Lavarse las manos hasta el codo antes de comer. Pues esa no es tradición, esa es una costumbre, ¿no? Pues si me las lavo, ¿qué? Y si no me las lavo, ¿qué? Cristo ni se las lavaba. Entonces, ellos muy fijaditos en lo externo, en las costumbres, pero descuidando la tradición. Que no nos confundan, no todo es tradición. También hay costumbres, y hay costumbres malas. Como la costumbre mala de estarte fijando si se lava o no las manos una persona, pues eso qué te importa. Eso ya es una costumbre viciosa. No te tienes que estar fijando en el exterior de las personas. Más bien hay que juzgar el interior. Y no el interior de los demás, sino el interior nuestro. Porque ahora Jesús dice muy claro, no es lo que mancha al hombre lo que entra de fuera, sino lo que sale de dentro. Eso es lo que mancha al hombre. ¿Qué sale de dentro? Pues los malos pensamientos, los malos deseos, las calumnias, las difamaciones y todo el pecado sale de dentro. Entonces, más bien hay que estar muy atentos, ¿verdad? Que más bien no nos gobierne lo exterior, que nos gobierne lo interior. Que de dentro nosotros tengamos ya la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Todo lo que pensemos, digamos, hagamos, que todo sea para la mayor gloria de Dios. Que siempre tengamos la mejor intención en nuestras obras. ¿A qué viniste a misa? ¿A presumir tu vestido? ¿Tus zapatos nuevos? ¿Tu nuevo bigote? No, venimos a misa a alabar a Dios. Venimos a misa a darle gracias por todos los beneficios. Venimos a misa a reconocer que es domingo y es el día del Señor.
Por eso vengo, no por otras razones secundarias externas. Entonces, hermanos, Jesús hoy reprende a los fariseos, a los escribas, que se dejen de costumbres y que sí se sometan a la tradición, porque la tradición es la buena, no las costumbres. Las costumbres, unas pueden ser buenas, pero hay costumbres también malas. Bueno, una vez que ya se escribe la Biblia, hermanos, esa tradición que ya se plasma en un libro se llama Biblia. Y la Biblia hay que conocerla porque, no sé, antes se tenía que el mes de septiembre era el mes de la Biblia, ¿verdad? No sé si eso lo tenía el padre Amatuli, o en verdad ya es una tradición de toda la iglesia, que en septiembre se afiance uno más en conocer la Biblia. Curiosamente ahora, ¿verdad? Tanto el Deuteronomio nos habla de la Biblia y nos hace advertencias muy severas. No le estén aumentando ni quitando nada a la Biblia, ¿eh? Porque la Biblia es un libro muy especial. Ese libro fue dictado por el Espíritu Santo, por lo tanto no tiene errores esenciales, pero fue escrito por hombres, por autores secundarios que se llaman agiógrafos, que ellos sí pudieron tal vez equivocarse en alguna expresión porque escribieron con el lenguaje de su tiempo. Y por eso la iglesia tiene el deber, el magisterio, de saber interpretar las palabras con el entendimiento de ahora. O sea, que queden entendidas. No cambiar la Biblia, cambiar nada más las palabras que no se entiendan. Recuerden que la Biblia se tiene que entender en primer lugar como se lee, literalmente. Ya después si algo que está literal no entiendes, no alcanzas a comprenderlo, pues entonces sí hay que acudir a la exégesis, ¿no? Y hay que acudir a qué quiso decir realmente este mensaje para entenderlo de una manera más perfecta. Pero por lo pronto tienen que entenderse como se lee la Biblia. Por eso la iglesia da en su magisterio, tanto ordinario como extraordinario, tiene que estar cuidando que la Biblia no sea adulterada, porque lo dice la misma Biblia. Los primeros libros de la Biblia, ¿cuáles son? El Pentateuco, y desde el Pentateuco, en este caso el Deuteronomio capítulo 4, nos advierte, no le cambien nada a la Biblia. Pero les voy a decir una cosa, también el último libro de la Biblia, ¿cómo se llama el último libro de la Biblia? El Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, hablan bien claro. Quien se atreva y le aumente algo a la Biblia, se le aumentarán penas en el purgatorio. Quien le quite mensaje a la Biblia o algo a la Biblia, se le quitará el derecho a la vida eterna. Entonces, no hay que tocar la Biblia, no hay que estarla cambiando. La misma palabra de Dios nos dice, respétame, no me estés adulterando, escúchame. Y eso hay que tener mucha atención y mucho cuidado con la palabra de Dios, respetarla. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que habla. Qué bonito, hermanos, es saber, ¿verdad? Que este Dios del cual viene todo bien y la perfección, dice aquí Santiago que Él no tiene cambios. Dios no cambia. Él no te dice una cosa ahora y al rato te va a decir otra diferente. No dice primero sí, luego te dice no. O no te dice no y luego te dice sí. No, la Biblia es una sola palabra. Y la Biblia no se equivoca. Dios no cambia. En Él no hay imperfección. Por eso la Biblia es perfecta. Tenemos que valorarla. Claro, la Biblia en nuestra religión católica, pues la tenemos en dos partes, ¿verdad? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento estaba hablando de acuerdo a la venida de Jesucristo. Dios hablaba por medio de, pues, profetas. Y ya después viene el Nuevo Testamento, ya cuando llega Jesús, ya todo lo que se escribe de Jesús, tanto de él como también de, pues sobre todo de su venida, tanto de su primer venida como de su segunda venida, pues también son profetas los que escriben. Por eso hoy escuchamos a San Marcos, ¿no? Evangelio según San Marcos.
Y todos creemos que es palabra del Señor, palabra de Dios, porque Dios habló y los profetas escribieron, pero son de mucho crédito los profetas. Y por eso ya desde antiguo pues se tomaba la Biblia como palabra de Dios. Y San Pablo agradece. Estoy bien agradecido con ustedes porque han tomado la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios, y no como palabra de hombre. Esto parece sencillo, hermanos, pero es un don de Dios, es un regalo que la gente crea en la palabra de Dios, que la gente crea que es Dios el que habla y no San Marcos. San Marcos fue un instrumento, pero el que habló, el que dio el mensaje fue Dios, usando a este instrumento, a este evangelista San Marcos. Entonces hay que estar muy atentos a la palabra de Dios, que nos habla a través de muchos personajes. En el Antiguo Testamento nos hablaban, pues sobre todo preparándonos para la venida de Cristo. En el Nuevo Testamento, pues ya nos hablan qué se hizo en esa venida, qué hizo Cristo en esa venida, cómo hizo milagros, cómo reprendió, cómo educó, cómo nos dejó pues los sacramentos, cómo nos dejó ejemplo grandísimo de que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero también en el Nuevo Testamento se nos habla de que vendrá por segunda vez. Entonces, si la Biblia lo dice, que Cristo va a venir por segunda vez, hay que estar bien preparados. Y así como hubo pues instrumentos, profetas, videntes, que hablaron de Dios en el pasado y que quedó plasmado en la Biblia, la cual ya esa revelación se llama pública y se cerró con San Juan, no quiere decir que ya hasta ahí llegó la voz de Dios. No, Dios sigue hablando todavía, por más instrumentos, aunque no queden plasmados en la Biblia como la tenemos, así como la reconoció la Iglesia. El canon de la Biblia son 73 libros, pero no hasta ahí llegó la voz de Dios, la palabra de Dios sigue. Él no deja de hablar. El día que Dios deje de hablar, pues entonces el mundo se acaba. El día que ya no escuchamos la palabra de Dios, entonces sí nos vamos a sentir solos. Claro, ya muy poco, ya falta poco para que la palabra de Dios se calle, para que la palabra de Dios ya no hable. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando ya venga esa palabra por nosotros, cuando ya venga Dios por su iglesia, entonces se va a llevar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra ya cumplió. La palabra tiene un fin: animar al pueblo a que se prepare, animar al pueblo a que se santifique, animar al pueblo a que cumpla la voluntad divina, animar al pueblo para que se preparen para la segunda venida del Hijo de Dios, porque viene por su iglesia. La iglesia que fue atenta, la iglesia que estuvo despierta, cuando venga la palabra de Dios hecha carne por segunda vez, que ya sabemos todos, no va a tocar tierra porque la tierra está manchada, sino en su parucía nada más va a rozarla, pero va a llevarse a los que están despiertos, que se llama águilas. Recuerden que el texto dice, donde está el cadáver se juntan los buitres. Pero no es esa la interpretación. La interpretación es, donde está el cuerpo, se juntan las águilas. Y no es lo mismo cuerpo que cadáver. Cristo no es ningún cadáver. Cristo va a venir con su cuerpo glorioso. Entonces, los que estemos despiertos, los que estemos como águilas, al ver ese cuerpo glorioso, vamos a volar. Recuerden que las águilas vuelan y vuelan alto. Los opilotes, los buitres, no. Esos andan nada más en la carroña. Nada más dan saltitos y saltitos. No vuelan muy alto. Las águilas sí. Entonces, cuando venga ese Cristo, no va a topar tierra porque está contaminada. La gente, en lugar de hacer caso a la Biblia para purificarse, le está haciendo caso al mundo. En lugar de hacerle caso a Cristo, le está haciendo caso al anticristo. En lugar de seguir la iglesia verdadera, está siguiendo la iglesia falsa y se hace ramera y prostituta. Entonces, no se está purificando la tierra. Cristo va a venir nada más volando a llevarse su iglesia. Pero cuando Él ya venga, adiós palabra. Se fue la palabra, hermanos. Hasta ahí llegó. Y entonces va a venir lo que no queremos que venga. ¿Qué va a venir?
la gran tribulación. Sí, así como Dios habló por instrumentos en el pasado, sigue hablando por instrumentos en el presente. Entonces, así como escuchamos a San Marcos y creemos que es palabra de Dios, también créanle a Lorena. Lorena es profeta, como muchos otros profetas que hay ahorita. En México hay bastantes. Está Marcela, está Javier Viesca, está el discípulo, ¿verdad? Que ande como ande, pero él dejó, ya Dios habló por él, que si ni los instrumentos se la creen, es su problema. Nosotros hay que creer el mensaje de Dios. No habla Lorena, habla Dios por Lorena. Qué triste, ¿verdad? Que la gente manifiesta su ateísmo, su falta de fe, pues no le creen a la Biblia, no le creen a la Escritura, pues menos le van a creer a los profetas e instrumentos de ahora. Pero miren, Dios habla. Nadie lo va a callar hasta que Él diga, ya me callo. Qué bonito mensaje que nos da el Arcángel San Miguel por medio de Lorena. Este apareció el 26 de agosto y un mensaje muy fuerte, donde Dios está diciendo a toda la humanidad, ya prepárense. Ya es el tiempo de subir al arca. Oigan, ¿qué les recuerda el arca? Pues les está recordando el arca de Noé. Y está diciendo el Arcángel San Miguel, por inspiración e instrucción divina del Padre Celestial, que ya es tiempo de subir al arca. ¿Por qué? Porque la tormenta está arreciando, dice. Y los tiempos son malos. Entonces, dice San Miguel que ya es tiempo de subir al arca. ¿Por qué? Porque también los ángeles ya desenvainaron la espada. O sea, ya viene lo mero bueno. Y por lo tanto nosotros ya tenemos que estar arreglando el equipaje. Ya tenemos que estar poniendo nuestra vida en orden. Muy bonito el mensaje que nos da Dios por medio de este instrumento, Lorena, de Chihuahua. Me da tristeza que no solamente los bergolianos tienen dudas de los profetas instrumentos, sino que los mismos remanentes o que se dicen remanentes critican a los instrumentos de Dios. Por favor, yo reviso los mensajes de Lorena y yo le autorizo que los publique. Entonces, no entiendo por qué hay gente incrédula. Pero claro, sí entiendo, porque hay gente que el que va a entender ya entendió, el que no, pues no haga caso. Quédese así. Espere que se lleguen los 100 años para que llegue Dios. No, ya por medio de Lorena, Dios está hablando que ya es el tiempo, que ya se acerca la hora de la partida, que ya estemos subiendo al arca. Hermanos, vamos a hacerle caso, porque ya es el tiempo de la parucía. ¿Qué es la parucía? Subida al cielo. ¿Con quién? Con Cristo. Pero hay que subir a esa arca. El arca en realidad es Cristo. Entonces ya prepárate para subirte con Cristo. Ya prepárate. Si eres águila, ya prepara tu vuelo para volar. ¿Cuándo va a ser eso? Dios lo dijo. Acuérdense que Dios no miente. Dios es perfecto. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a ser ese día? Jesús dijo muy claro, nadie sabe el día ni la hora. ¿Pero qué creen? Hay un calendario que tiene ese día y esa hora. No es el calendario gregoriano, no es el calendario del Talmud o de los rabinos, es el calendario caraíta. Es un calendario que está basado en la Torá, en la palabra de Dios. Y entonces ese calendario trae ese día. ¿Cómo se llama ese día? Tisri. Es cuando empieza el año de los caraítas. En primero de Tisri. Tisri. Es cuando ellos creen que se abre el cielo. ¿Y para qué se abre el cielo? Pues para que suban los que van a subir o baje el que va a bajar para subir a los suyos, ¿no? Y precisamente en primero de Tisri es cuando Israel consagró a todos sus reyes. Qué curioso. Los reyes de Israel no se consagraron en cualquier tiempo. Tuvo que ser siempre en primero de Tisri, cuando se abría la gloria. Igual, cuando se casaba un rey no era en cualquier tiempo, era en primero de Tisri, cuando se abría el cielo.
Pero nadie sabía cuándo era ese día, porque era cuando empezaba el año nuevo. Elul es el último mes de ellos. Tisri es es el primer mes. Tisri es el primer mes y Elul es el último mes. Pero no saben cuándo termina Elul ni cuándo empieza Tisri. Por eso Cristo decía, de ese día nadie sabe el día ni la hora, pero es Tisri. Entonces, hermanos, antes no sabían ellos cuándo empezaba Tisri, primero de Tisri. Tenía que ver con un fenómeno de la luna y el sol. Entonces, hasta que llegaba ese fenómeno, ellos tocaban el shofar, la trompeta, y era la fiesta de trompetas. Y pues órale, a consagrar a los reyes, o que se casen los reyes. Hermanos, ¿quién es Cristo? Un rey. ¿A qué viene? A casarse con su esposa, la iglesia. Entonces, muy posiblemente vaya a ser en un primero de Tisri. Entonces, prepárense. Nosotros esperábamos un Tisri que cayera en domingo, ¿eh? Y el Tisri que cayó en domingo fue el del año pasado, ¿verdad? Fue en el mes de septiembre. Otro Tisri que caiga en domingo, pues va a ser hasta el año 26. Antes no se sabía cuándo iba a caer Tisri, pero ahora con la computadora y todo lo que hay de adelanto técnico o tecnológico, ya se sabe cuándo es Tisri. El primero de Tisri de este año, 2024, ¿cuándo creen que es? Es el 4 de octubre. Y empieza a las 6 de la tarde y se termina el sábado a las 6 de la tarde, 5 de octubre. Entonces empieza el 4 y termina el 5. ¿Quién te dice que ese día se abre la gloria también para todo el mundo? ¿Y quién te dice que ese día va a ser la parucía, donde Cristo viene por su iglesia? O sea, tiene mucha coincidencia el mensaje de Lorena con lo que va a pasar en el calendario caraíta. El 4 de octubre, Tisri, se abre la gloria. Ellos celebran que se abre el cielo. Entonces, hermanos, prepárense. Tiene mucha coincidencia este mensaje de Lorena con lo que acontece en ese calendario. Aparte, hermanos, pues lo importante es eso, estar bien preparados y creer. Miren, nos dejó 2 oraciones ese mensaje del 26 de agosto. Una para pedir por el pueblo de Dios, por todos los pecadores del mundo, por los 5 continentes, para que la Virgen Santísima con su manto los cubra a todos. Y cuando venga la gran tribulación, para esa gente sea menos, que no la sientan, o sea, que no venga tan fuerte el castigo. Pero claro, se va a disminuir según la santidad que tenga cada persona. Que claro, los más santos, si somos santos, vamos a ser arrebatados. Los que les faltó algo de santidad se van a quedar aquí en la gran tribulación. Pero claro, por las oraciones que pide Dios por medio de Lorena, pues que pidamos por el pueblo, por el mundo entero, pues se va a minorar. No todos los que van al purgatorio hacen la misma pena. Igual no todos los que se queden en la gran tribulación van a hacer la misma pena. Pero por eso estamos orando, dice Dios por medio de Lorena. Hagan la primera oración, que es por el pueblo, por los pecadores. Y la segunda oración es precisamente ya la mía, donde yo creo, donde yo espero el arrebato divino y lo pido. Tú no te digas equivocadamente, ay Padre, yo no soy digno del arrebato, no me creo digno. Aguas, no digas esas cosas. Bueno, si no te crees digno, ponte a rezar, ponte a hacer penitencia y sacrificio y caridad, ponte en gracia de Dios, porque no sabes lo que estás diciendo. A ver, si ahorita llegara la lumbre, el fuego, toda la gran tribulación, ¿dices lo mismo? No soy digna de volar, no soy digno de volar, de irme en arrebato. No creo que digas lo mismo. Ahorita dices eso porque el mundo está en la paz aparente. Ahorita todos están tranquilos. Ahorita nadie piensa en el arrebato. ¿Por qué? Nadie piensa en volar. ¿Por qué? No hay peligro. ¿Para qué vuelo? Pero se anuncia en la Biblia que viene un peligro. Se anuncia en la Biblia que viene la gran tribulación. Es palabra de Dios. Ya está plasmada en la Escritura. Entonces, ¿cuándo empieza la gran tribulación? Cuando la palabra de Dios deje de hablar. A ver, díganme, ¿en el purgatorio se escucha la palabra de Dios?
Ya no, hermanos, es lo que más duele, no escuchar ya a Dios. Es el castigo más tremendo. Entonces, ahorita que podemos escuchar la palabra de Dios, abramos el corazón, hagamos caso, dejémonos convertir y preparémonos, como dice Dios, por medio de Lorena, a través del arcángel San Miguel. Preparen su equipaje, ya es tiempo de subir al arca. Yo no sé, no estoy diciendo que ya va a ser este 4 de octubre. Yo nomás les digo que este 4 de octubre los caraítas celebran que el cielo se abre. Es primero de Tisre y muy posiblemente sea cuando venga nuestro rey por su pueblo y muy posiblemente ya cuando la palabra de Dios cae. Y también acuérdense, se va la Eucaristía. Ya no va a haber nada de auxilio, porque en el purgatorio ya no hay auxilio más que la pena que tienes que pagar. Creamos a la palabra de Dios, por eso dice aquí la Escritura, cumplan los mandamientos, no les quiten, ni les aumenten, cúmplanlos, no se justifiquen, que dejen que Dios nos justifique. Entonces no digas, es mi vida. No, no, Señor, no es tu vida. Es la vida de Dios. Vívela como Él te manda. Qué bueno que estás aquí en la misa dominical. Felicidades. Estás sometido al mandamiento divino y así vas bien. Pero ahora, como dice Santiago, no nada más diga Señor, Señor, sino que también somete a la práctica la palabra de Dios. Vive alegre, como Dios te lo pide. Filipenses 4:4. Estad siempre alegres, pero en el Señor, cumpliendo sus mandamientos y haciendo oraciones y siendo caritativos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Viva Cristo Rey, la Virgen de Guadalupe. ¡Viva!